Quizás todos, quizás todos se están preguntando sobre qué les voy a hablar, pero les aseguro que las primeras preguntas que se le vinieron a su cabeza después de verme parada acá son ¿qué condición tengo? ¿Cómo lo hago? O simplemente si tengo muchos límites en mi día a día. Estas preguntas que son tan básicas, tan abiertas, tan generales, se ven reflejadas en actos tan cotidianos como lo que les voy a contar ahora. Voy al supermercado con mi mamá muchas veces, terminamos de comprar lo necesario, vamos camino al auto conversando y la gente por lógica mira. Pero esas miradas empiezan a aumentar cada vez más cuando nos llega el momento de subirnos al auto y después de verme a mí esperan que sea mi mamá la que maneja. Pero al ver que eso no pasa, ahí sí que quedan mirando con cara como, ¿qué onda? Esto es solamente uno de los acontecimientos que muchas veces van acompañados de risas, preguntas o miradas en la calle. Y son actos que pueden pasar demasiado desapercibidos, uno los puede pasar por alto, pero muchas veces nos pueden afectar y nos pueden hacer creer que no somos capaces. Pero es ahí cuando todos tenemos el deber de que aquellas circunstancias como estas, que quizás podrían ser un límite, las debemos ocupar como una oportunidad para dar cuenta que a pesar de las distintas condiciones que uno pueda tener, los límites no existen. Y es así como a todos nos va limitando, no solo a mí por el hecho de ser diferente. Piensen que de repente cuando uno quiere estudiar una carrera más alternativa, o cuando te querés ir de intercambio a un país sin nada preparado antes, o cuando a todos nos dan estas ganas como de emprender en algo nuevo, que no estamos acostumbrados socialmente, o que se sale un poco del margen, y vamos con todas las ganas a decírselo al círculo cercano, a los amigos, y automáticamente te terminan de escuchar y empiezan las preguntas como, ¿estáis seguros? ¿Tú creéis que te la voy a poder? ¿O por qué no te quedáis mejor en lo que estáis? Y muchas veces todas estas preguntas las vamos absorbiendo y dejándolas como un límite. Y por este miedo dejamos mucho de hacer lo que realmente queremos. Y en mi caso, cuando terminé el colegio, soy de Quillota, como dijeron antes, y me tenía que ir de mi casa a estudiar a Viña o Santiago. Eran las dos opciones que tenía. Y típica pregunta que te hacen en cuarto medio de la tera, como, ya, ¿qué quería estudiar? Y yo decía, psicología en la católica, y automáticamente empezaban las preguntas como, ¿por qué no te quedas en Viña? Si estar más cerca de tus papás. O cómo tú lo vas a hacer en Santiago. ¿Cómo has de tomar el micro, cómo has de tomar el metro, cómo has de tomar la micro? Santiago es una ciudad de locos. Y yo sabía que no iba a ser fácil. Sabía que me iba a enfrentar a algo completamente nuevo. Sabía que iban a haber días que quizás iban a ser más difíciles, como esos míos, el salirme de mi casa, salir de mi zona de confort, dejar de compartir con el círculo al que estaba acostumbrado, el cambio de un colegio chico en el que el total de alumnos eran 400 a una universidad donde San Joaquín es gigante, o simplemente el miedo que tenemos todos, entrar a la universidad y no hacer amigos, o cosas muy que me puedan pasar en el día a día que quizás ustedes no se imaginan, pero ir a tomar la micro, pararla, que no me diera y siguiera largo. O subirme, no alcanzar el botón para pararla y que me pasara lo mismo. O simplemente demorarme un poco más caminando de una sala a otra y llegar atrasada. Todo esto era una serie de dificultades y de límites que quizás yo me podía poner. Pero tenía dos opciones. Por un lado, o dejaba que todo esto me detuviera y me mantenía en mi círculo de confort con todas las comodidades que tenía, o no dejaba que todo esto fuera un límite para lo que yo realmente quería, que era estudiar acá en la Católica. Y no lo fueron. Y es así como muchas veces dejamos de hacer demasiadas cosas por miedo. Por este miedo a lo desconocido, por el miedo de salirnos del margen. Pero hoy me doy cuenta que hubiera sido un error no enfrentarlos. Porque son esos miedos los que nos van haciendo crecer como personas. Y una vez que me adapté a la universidad y me acogieron mis tíos, hice mi grupo de amigas. Y como todo grupo de amigas, estaban los típicos panoramas. Y en uno de esos panoramas estaba la famosa disco. Y perfectamente ahí se pudieron volver a presentar todos estos límites, todas estas dificultades, me puedo haber insegurizado. Todos sabemos que es un caos hacer esa fila en la que todos quieren entrar para pagar menos y claramente la gente no te ve, te pasa a llevar. Para mí pudo haber sido más difícil quizás. O entrar y no sentirme cómoda entre toda la multitud, o simplemente el miedo que tenemos todos a veces, que no nos saquen a bailar, y más en mi caso quizás por el hecho de ser diferente. Pero no dejé que todo eso fuera un impedimento. Voy a la disco con mi amiga y me encanta, es uno de mis panoramas favoritos. Y todas estas cosas que quizás podrían ser un límite, las ocupamos, o sea, nos tomamos con humor todas estas situaciones. De hecho, tenemos miles de anécdotas. Onda, de repente cuando hay demasiada gente, me toman a caballito, nos sacamos fotos y la gente queda mirando con cara como, ¿qué onda? O me ven y automáticamente al ver que es mío o menos, empiezan como, ay, no, denle permiso. Y mi amiga en verdad se ríen porque es como, es normal, es igual que usted, onda, no tiene nada. O tenemos un plan a veces que de repente cuando estamos en la fila y hay, y hay demasiada gente, como que nos quedamos mirando y es como, ya, va a subir la entrada, démosle. Y empezamos a avanzar y la gente automáticamente empieza a abrir paso. Llegamos donde el guardia, llegamos donde el guardia y yo la miro con cara como de pena, haciendo un poco la víctima como,
ey, porfa, en verdad déjame pasar, como me estoy ahogando. Y me mira y me dice como, obvio que sí, pasa el tiro. Y ahí yo digo como, no, no puedo pasar sola, tienen que pasar mis amigas conmigo. Y pasamos todas juntas. Y todas estas cosas que quizás nosotras las tomamos con humor y en verdad podrían ser, nos podríamos complicar la vida por todo esto y decir muchas veces como, ella soy yo, como no, en verdad la disco no estaba la bici, como cambiemos el panorama, hagamos otra cosa. Pero ahí es cuando se tienen que dar cuenta que realmente si uno quiere, puede hacer las cosas. Y una vez que me adapté a la bueno, y todo esto en verdad suena bacán, como ya, no nos pongamos límites, hagamos lo que queramos, pero la clave para todo esto es saber quiénes somos. Yo sé que soy Isidora, sé que tengo una condición, sé que soy diferente al resto, sé que muchas cosas quizás me van a costar más o me voy a demorar más, pero eso no implica que no las voy a poder hacer. Cuando salí del colegio, y el típico tema cuando cumplí 18 es como sacar carnet, sabía que quizás me iba a costar más manejar, pero mi familia me dio la oportunidad de eso, me adaptaron el auto, me extendieron los pedales y lo pude hacer igual que el común del resto. Y ahí está la invitación de repente a no frustrarse, como a no tirar la toalla tan rápido. De repente entramos a la universidad, nos va mal en la primera prueba y automáticamente decimos como, no, esta no es mi carrera, como en verdad no me la puedo, mamá, me quiero cambiar, algo más fácil. O a veces típico periodo de exámenes que todos estamos estresados por pasar los ramos y vemos a ese compañero al lado que en verdad estudia con un día de anticipación y se saca un 5 y se exima al tiro. Y tú decís como, no, en verdad yo no voy a ser capaz, como filo, doy el examen al tiro. No, ahí en verdad tienen que creerse el cuento y darse cuenta de que ustedes son capaces. Y en todo esto de saber quiénes somos, mi familia, pero sobre todo mis papás y mis hermanos, han sido una pieza clave. Desde que soy chica me fueron explicando que iba a ser diferente, por lo que las miradas, las risas, o a veces las preguntas iban a ser parte, porque a todos nos llama la atención eso que es diferente, incluso a mí. Y me fueron preparando, haciéndome segura para esto, y siempre me hicieron una distinción muy clave, que me dijeron, tú tenías una condición y no tenías una enfermedad. Y muchos de ustedes deben decir como, es lo mismo, pero no, no es lo mismo, porque si yo realmente hubiera tenido una enfermedad, el día de mañana quizás me hubieran llevado a un doctor, me hubieran dado un tratamiento, me hubieran dado un remedio, y hubiera crecido igual que el común de la gente. Pero no, yo tenía una condición, que iba a ser parte de toda mi vida tener acondroplasia y que me iba a tener que aceptar y querer tal cual era, que iba a tener que ser segura de mí misma y que muchas veces las cosas me iban a costar quizás un poco más que el resto, pero no por eso no tenía que pelear por lo que yo quería alcanzar en la vida. Y es así como una vez que logramos descubrir como quiénes somos, de los que somos capaces, nos vamos dando cuenta que todos tenemos algo que entregarle al servicio de los demás. Y ahí fue cuando entré a la universidad, empecé a descubrir la pastoral, me llamaron demasiado la atención las misiones, los trabajos, lo encontraba demasiado entretenido, era como el tema de conversación muchas veces entre las amigas y por dentro me moría de ganas, pero por otro lado tenía este susto, que se volvió a presentar, salir de mi zona de confort y que de nuevo el tema de mi condición quizás podría volver a ser tema, estar de repente compartiendo con la comunidad de la zona, con este grupo que estaba recién conociendo y inevitablemente a alguien no le llamara el tema, o sea, no le llamara la atención mi tema y dijeran como, ay, yo he visto a gente como tú en el Morandé, o ay, qué chiquitita. Y son comentarios naturales, son comentarios que son parte de, pero yo quizás tenía el susto de ponerlos como un límite, ponerlos como un miedo, sabiendo por otro lado que me estaba perdiendo de entregar mucho de lo que yo tenía y que quizás otros no lo veían con esta perspectiva. Y ahí me fui dando cuenta que realmente cuando muchas veces uno pone a Cristo en el centro, es mucho más seguro de sí mismo y que todos tenemos algo que entregar. Muchas veces no necesitamos ir a otro continente o ser diferentes para darnos cuenta de eso. Si yo realmente no me hubiera sobrepuesto si yo no me hubiera sobrepuesto a todos estos impedimentos quizás del cómo lo va a hacer o es muy difícil, claramente no hubiera estado parada acá dando mi testimonio. Me hubiera perdido de 1000 oportunidades, me hubiera perdido la vocación que he descubierto al servicio de los demás. Y ahora los invito a ustedes, como yo pude superar estos límites, también ustedes pueden. Lo imposible solo está en la mente de los cómodos. Y si ahora ustedes me preguntan cómo lo hice o cómo lo hago, no dejé que un par de centímetros menos me detuvieran.